El versículo de memoria en 2 de Corintios 11, 14 y 15. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los engaños del tiempo del fin nos hablan de las acechanzas de Satanás, de su astucia y sus maquinaciones. Aunque él estuvo presente en todas las épocas, luchando contra los cristianos, en este tiempo del fin, su ataque se caracteriza porque él tiene gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. El diablo está airado por su derrota. En vez de sentir remordimiento y pesar por el mal, se sumerge cada vez más profundamente en la iniquidad. Sigue adelante con una malignidad intensificada y renovada en sus esfuerzos por perseguir a la iglesia del Dios viviente. Esta ira reconcentrada se extiende desde que Satanás fue lanzado fuera del cielo en forma completa, cuando Cristo fue crucificado, hasta el fin de su tiranía sobre los habitantes de la tierra. Por eso, cuanto más nos acercamos al fin, más furioso, más frenético y también más ocupado se vuelve Satanás. Por eso Pablo nos exhorta a estar firmes, sobre todo porque nuestra lucha no es contra seres humanos meramente, sino contra poderes satánicos. Y debido a que no vemos el mundo invisible, podemos olvidar fácilmente la existencia del enemigo y su oposición a Dios. Pablo nos aconseja, por tanto, a tomar toda la armadura de Dios, donde se destaca como arma ofensiva la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y como arma defensiva el escudo de la fe, que es la que ante el impacto de la tentación nos restaura la confianza y nos capacita para continuar en batalla. Algunos han planteado el tema de que si es más importante Cristo que la palabra de Dios, especialmente ante la declaración de Cristo a los fariseos y escribas. Vosotros creéis que leyendo las escrituras tendréis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Aunque durante mucho tiempo el pueblo de Israel no prestó demasiada atención a la obediencia de la palabra, después de la conquista griega y el triunfo de los macabeos, se produce el culto de la Torá o ley. Una tradición piadosa exigía que cada judío produjera personalmente al menos una copia de la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, que no podía ser impreso, sino manuscrito, y la menor infracción a las reglas de la transcripción lo descalificaba para un uso litúrgico. Si había un error, por pequeño que fuera, como objeto sagrado se lo enterraba, tristemente como a un niño muerto.
Ellos consideraban que el estudio de la ley era el antídoto contra el mal. Los fariseos llegaron a considerarla el fundamento del universo, la mediadora entre Dios y los hombres, el agua viva, el pan de vida, la luz del mundo, camino y verdad, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Jesús o la ley? Cuando decimos la ley, en general estamos hablando de la palabra de Dios en su totalidad. Pongamos en claro, en primer lugar, que según los evangelios, Jesús observó cuidadosamente las leyes de su pueblo como expresión de la voluntad de Dios. Ante conceptos farisaicos que consideraban a la ley como un medio para ganar la salvación, Jesús dedica un gran esfuerzo a interpretar la ley y a rectificar errores. No en la ley, sino en la interpretación. Toda ley necesita ser interpretada. Las normas de la ley se basan en principios que deben descubrirse. Para Jesús la ley es inmutable y Él vino para cumplirla y darle su verdadero sentido. Jesús no considera a la palabra ni una realidad caduca ni un código inamovible, ya que Él lleva la ley a su plenitud. No haber asesinado a nadie no significa haber cumplido el espíritu del mandamiento que dice no matarás, pues hay maneras de tratar a nuestros semejantes que son criminales. Hay palabras asesinas y silencios homicidas. La letra de la ley había acabado desfigurando el sentido del pacto y había llegado a ocultar su espíritu. Jesús en realidad nunca minimiza la ley, sino que por el contrario la radicaliza, la magnifica, porque el amor, el espíritu de la ley, es siempre más exigente que cualquier ley. Además, para él, la tradición no tiene el valor que tiene la ley. Que la palabra se haga ley interna del corazón, como dice Jeremías 31 al 34, es la única manera de realizar el proyecto divino, la única manera de alcanzar una justicia que no sea propia, sino de Dios. Jesús enseña 3 principios permanentes con respecto a la palabra. Primero, buscar el espíritu de la ley, que es el amor. Segundo, la primacía del amor. Y tercero, la necesidad de ayuda para obedecer sus preceptos. El cristiano puede abrirse paso con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, a través de todas las vicisitudes de la vida. Veamos ahora el primer punto de la lección, que es el misticismo. El marcado aumento en la actividad satánica. Hasta no hace mucho tiempo, la actividad del diablo estaba muy bajo la superficie de la conciencia de la sociedad civilizada. Ahora todo ha cambiado. Un extendido e intenso interés en los poderes y las prácticas de todo lo oculto nos confronta por doquier. El misticismo es una corriente religiosa que propone la unión del alma con Dios
por diversos medios, como el ascetismo, la devoción, el amor, la contemplación, etc. Es una experiencia muy difícil de alcanzar. Puede ir acompañada de manifestaciones físicas sobrenaturales llamadas milagros, como por ejemplo los estigmas y la percepción extrasensorial. Puede ser provocada por drogas alucinógenas del tipo LSD. La meditación, la oración y el ascetismo, y además también por el uso de la cábala, especialmente en el judaísmo. La sugestión también puede ser usada y el autocontrol mental. Se tiende a reemplazar la palabra escrita de Dios por las experiencias subjetivas individuales. Hay una fuerte tendencia en el mundo cristiano postmoderno a minimizar la relevancia de las doctrinas bíblicas y reemplazarla por un proceso donde la persona de Cristo reemplaza artificialmente a las enseñanzas de Cristo. Piensan que no importa lo que ellos crean doctrinalmente mientras crean en Jesucristo. Están en terreno peligroso. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes puede inducir a descuidar la oración y el estudio de las Escrituras, que serán vencidos por sus ataques. Conflicto de los siglos 572, Elena de White. Las interpretaciones vagas y antojadizas de las Escrituras y las muchas teorías contradictorias respecto a la fe religiosa son obra de nuestro gran adversario para confundir las mentes de suerte que no puedan discernir la verdad. Conflicto de los siglos 573, Elena de White. El segundo punto habla de las experiencias cercanas a la muerte, que también se conocen con las siglas ECM. Uno de los argumentos más usados para demostrar que hay vida después de la muerte son las experiencias cercanas a la muerte, SM. Personas que han experimentado la muerte clínica y revivieron informan que vieron un túnel de luz a un ser amoroso y cálido antes de volver a la vida. Lo más llamativo de todo esto es que de todos los casos de resucitados en la Biblia, ninguno de ellos tiene una historia de lo que experimentó su alma inmortal, entre comillas, después de la muerte. Estas experiencias pueden incluir experiencias fuera del cuerpo, incremento de la percepción sensorial, que son más intensas, sentido de alteración del tiempo y el espacio, viaje a través de un túnel, visión de una luz brillante al final de ese túnel, encuentros con familiares o amigos fallecidos, encuentro con una barrera o límite y regreso voluntario o involuntario al cuerpo físico.
Las exploraciones fisiológicas dadas a este fenómeno son tan solo hipótesis, conjeturas, eventos alucinatorios producidos por la escasez de oxígeno en la sangre. Es posible que sea el causante de estas visiones de un túnel con un punto de luz que se va haciendo muy grande y muy brillante. Además, los niveles de anhídrido carbónico eran altos en los pacientes que experimentaron el SM o experiencias cercanas a la muerte. Pero ambas hipótesis, la de la disminución notable del oxígeno y el aumento del anhídrido carbónico en las personas que experimentaron esto, no explican los casos en los cuales no hay hipoxia ni hipercapnia, es decir, la falta del oxígeno y el aumento del anhídrido carbónico. El supervivencialismo es una hipótesis que argumenta que la actividad mental y consciente puede existir independientemente de la actividad cerebral, lo cual resulta inexplicable desde el punto de vista médico. Que un individuo tenga una experiencia lúcida y altamente organizada mientras está inconsciente o muerto clínicamente. El tiempo transcurrido entre el paro cardíaco y el paro cerebral es muy corto, es de apenas segundos. Si aceptamos la enseñanza básica bíblica de la inconsciencia de los muertos, podemos explicar las SM solo por medio de dos posibilidades. Primero, que es una alucinación psicoquímica natural bajo condiciones extremas, o bien, dos, que es una experiencia satánica, engañosa y sobrenatural. Porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 11, 3 y 13. También podría ser una combinación de ambos factores. Por causa de este engaño generalizado y tan convincente para muchos, es crucial que nos aferremos firmemente a la enseñanza de la palabra de Dios. La reencarnación es el tercer punto. La reencarnación es la creencia consistente en que la esencia individual de las personas, es decir, lo que se conoce como alma o espíritu en forma popular, empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente después de la muerte biológica, también llamada metempsicosis, transmigración o renacimiento. La finalidad de esto es aprender en diversas vidas la lección que proporciona la existencia en universos paralelos hasta alcanzar una ascensión del estado de conciencia, lo cual le permita continuar evolucionando. O sea, este sería el propósito de la reencarnación según los que creen en ella.
Esta creencia ha estado presente en la humanidad desde la antigüedad en la mayoría de las religiones orientales, como el hinduismo, el budismo, el jainismo, el taoísmo. Es también en algunas religiones africanas y tribales de América y Oceanía donde aparece esta creencia. Para el hinduismo, la reencarnación existe en un ciclo sin fin, llamada también rueda del karma. Mientras las buenas acciones no sean suficientes para causar un cese de este ciclo. Dependiendo de las acciones buenas o malas, el alma se reencarna en una existencia superior, intermedia o inferior, en un proceso incesante llamado samsara, que quiere decir vagabundeo, como una vida sin propósito ni sentido. El estado en que renace el alma lo marca el contenido y sentido de sus actos, lo que ellos conocen como el karma, realizados en anteriores encarnaciones. El peso del karma, que es como una especie de destino obligado de cada persona según sus acciones que haya realizado, se puede modificar con la práctica del yoga, las buenas acciones, el ascetismo y el ofrecimiento ritual, según sus creencias. Estas enseñanzas están abiertamente en contra de las enseñanzas bíblicas con respecto a la mortalidad del alma, la resurrección del cuerpo, la salvación por gracia y no por obras humanas, y de que las decisiones que tomamos en esta vida deciden nuestro destino eterno y no el karma. Por tanto, la reencarnación no tiene ningún tipo de afinidad con la fe cristiana. El cuarto punto es la nigromancia y el culto a los antepasados muertos. La nigromancia es la adivinación mediante la convocatoria de los supuestos espíritus activos de los muertos para adquirir conocimiento acerca de sucesos futuros. El culto a los antepasados, veneración de ellos y considerarlos aún como parte de la familia que pueden influir sobre los asuntos actuales de los vivos. En Primera de Samuel 28:3 al 25 se narra un interesante episodio de nigromancia. Ya Samuel había muerto hacía algún tiempo. Saúl, en los comienzos de su reinado, había erradicado por ley la nigromancia en el país de Israel, ya que el espiritismo era común en las naciones circunvecinas, pero a Israel se le había prohibido divinamente practicarlo. Los filisteos, aprovechando el descuido de las fronteras de Israel mientras Saúl perseguía a David, se habían juntado en un lugar llamado Sunem, cruzando el valle de Jezreel, y desde allí asolaban a las ciudades cercanas. En estas circunstancias, Saúl consultó a Jehová tratando de
conseguir información sobre qué hacer. Pero el Señor no le respondió. La razón por la cual no le respondió era que el rey había decidido no esperar el consejo de Dios en Gilgal, capítulo 13, 8 al 14. Tampoco aceptaba cualquier mensaje que fuera contrario a sus ideas como monarca. Había tenido acceso al tabernáculo en Nob, que era donde estaba, pero allí había asesinado a una gran cantidad de sacerdotes. Puesto que Saúl voluntariamente había elegido hacer lo que le placía, sin tener en cuenta la voluntad de Dios, Dios permitió que cosechara los frutos de su siembra. En su insensato apresuramiento, Saúl recurrió a la fuente de información que él mismo había condenado y erradicado, de invocar a los supuestos espíritus de los difuntos en procura de ayuda. Así fue a un pueblo frente al campamento filisteo More, donde estaba la adivina de Endor. El rey le pidió que hiciera venir a Samuel de entre los muertos. Y entonces, desde el abajo, o sea, de las profundidades de la tierra, presuntamente, apareció el supuesto Samuel, que en realidad era un demonio, una falsificación satánica de Samuel, y su mensaje provenía del reino de las tinieblas. Si Satanás podía presentarse ante Jesús en el desierto como un ángel de luz, y sus ángeles podían imitar a Samuel en la forma y en la voz. Y este demonio se burló de Saúl, diciendo, como si fuera Samuel: mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Primera de Samuel 28:19. ¿Consultará el pueblo de Dios a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8, 19 y 20. Y finalmente veamos las personificaciones y otras apariciones. Los demonios pueden personificar a nuestros seres queridos o a nuestros amigos ya fallecidos en su semblante, su voz, sus gestos son similares a los del difunto y aparecen en el tiempo del fin para dar mensajes mentirosos, contradiciendo la palabra de Dios. Y finalmente, como corona del gran drama del engaño, el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Nuestra única salvaguarda es, como dice Efesios 6, 10 al 18, tomar toda la armadura de Dios, con la cual podamos resistir los engaños satánicos. Todo mensaje que se apoya en la inmortalidad de los seres humanos debe rechazarse mediante la poderosa gracia de Dios. Debemos permanecer firmes en la enseñanza de que los muertos descansan en sus tumbas. No luchamos contra carne y sangre, sino contra los poderes de las tinieblas. Pero no debemos luchar, en realidad,
sino lo que nos dice el apóstol Pablo es mantenernos resueltamente firmes y aferrados a Dios y a su palabra. La armadura es una metáfora para expresar que debemos aferrarnos a diversos aspectos de la palabra de Dios. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia y el calzado del evangelio de paz, el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, el casco de la salvación que mantiene nuestra mente en paz y fundamentalmente la espada de la palabra de Dios como arma ofensiva. En conclusión, debemos orar por el Espíritu Santo para poder mantenernos firmes en estos últimos tiempos, especialmente orar por la armadura de Dios sobre nosotros y sobre nuestros hermanos, para estar protegidos de los ataques del diablo en estos tiempos turbulentos y peligrosos.